Pues como ustedes saben, la semana pasada comenzamos a estudiar las 5 solas. Habiendo Héctor ha dado una introducción de lo que es la reforma, la semana pasada él estuvo hablando de solo escritura. Hoy hablaremos de sola gracia. Ahora, hermano, mire, es mi deseo que usted esté muy atento, a lo que vamos a hablar este día. Le voy a explicar por qué. Primero, porque hay muchas religiones falsas que predican acerca de la gracia. Incluso hay algunas sectas que hablan de la palabra gracia y usan su palabra gracia, pero realmente no entienden lo que es la gracia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ellos que le digo, lo que predican ellos y lo que dice la Biblia? Y eso es precisamente lo que vamos a hablar, es la sola gracia. Esa es la diferencia entre lo que ellos hablan y lo que nosotros vamos a hablar. Ahora, esto que vamos a hablar, por ejemplo, Héctor hablaba la semana pasada del siglo XVI, pero para que nosotros entendamos esto, tendríamos que ir a Gálatas, ¿verdad? Porque en Gálatas es donde comienza, ¿verdad?, el movimiento a lo cual esta reforma que hicieron, ¿verdad?, aplica. Ahora nosotros vamos a hablar de un evento, ¿verdad?, que hubo en el siglo IV y en el siglo V, y que eso generó un debate muy importante en la historia de la iglesia. Mire, en ese tiempo que le estoy hablando, en el siglo IV, siglo V, los libros, no solo que los libros eran escasos, porque no había muchos libros, sino que aparte de eso eran caros, o sea que no todo el mundo los tenía. Entonces, ¿cómo la gente sabía acerca del libro? Entonces hacían como unas tipo conferencias, ¿verdad? Como que venía alguien, se paraba, leía fuerte el libro, de modo que todos los presentes o la congregación que estaba ahí escucharan lo que él estaba leyendo. Entonces, en una de esas conferencias, un monje británico llamado Pelagio escuchó que estaban leyendo unos escritos de las confesiones de Agustín de Hipona. Y lo que él escuchó lo enfureció a él de una manera en contra de la persona que estaba leyendo el libro. Pero la cosa, hermanos, es que Pelagio no era alguien que no sabía nada acerca, por ejemplo, de Dios. Él era un monje, o sea que era como una especie de líder. Y se supone que seguía a Dios. Ahora, ¿qué fue lo que él oyó que lo enfureció? Él escuchó que decía el libro de Agustín en una de sus partes: Señor, dame lo que pides y pide lo que mandas. Eso es lo que lo escuchó y que lo enfureció. Ahora, ¿qué quería decir, por ejemplo, Agustín con esto? Señor, yo no puedo obedecerte. Señor, yo no tengo la capacidad de obedecerte. Entonces, dame la capacidad para obedecerte y pídeme entonces lo que yo debo hacer. Eso era como un resumen de lo que él decía cuando decía: dame lo que pides y pide lo que mandas. Ahora, ¿por qué Agustín de Hipona decía esto?
porque él creía que el hombre en su estado natural o en su estado original estaba incapacitado para hacer el bien o para obrar con justicia, para obrar o para poder hacer lo que Dios le manda. Y la única manera que el hombre podía hacer el bien era por medio de una intervención divina. Y esto hizo que se explotara un debate teológico entre Pelagio y lo que decía Agustín, porque Pelagio igual tenía seguidores y Agustín también, pero entre los seguidores de uno y otro se hizo un debate teológico. Ahora, ¿por qué? Porque Pelagio lo que creía era que el hombre en su estado natural no era pecador, o que no nacía pecador, sino que él se hacía pecador. Eso era lo que Pelagio creía. Y entonces, ¿en qué dependía para él que sus obras fueran buenas o malas? En el ejemplo que él recibía, o de repente en las circunstancias que lo rodeaban. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, esto no es algo extraño a lo que nosotros miramos hoy en día, porque los psicólogos prácticamente dicen lo mismo, o sea, no, el problema no es usted, es su esposo. O no, el problema no es usted, es su esposa. No, el problema son sus papás. No es usted, el problema son sus papás. O de repente el problema es su jefe, o su trabajo es el problema. Y etcétera, etcétera y etcétera. Cualquier cosa menos que el problema sea usted. Pelagio pensaba que el hombre no debería tener que pedir gracia para ser obediente. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto que les acabo de decir? Habiendo dicho esta introducción, vamos a orar y vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a esto. Padre, gracias por esta tarde. Agradecemos, Señor, por tu palabra que nos guía. Pedimos, Señor, que la palabra, Señor, que vaya a predicar esta tarde, Señor, lo que yo vaya a hablar, que sea usada, Señor, para tus propósitos, para lo que tú la tienes, Señor. Pido que me des la gracia y que me use como un instrumento en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hablan sus Biblias en la carta a los Efesios en el capítulo 2 y vamos a estar estudiando del versículo 1 al versículo 9. Y esta porción de la Biblia la dividí en tres partes. Primero es la condición del hombre sin la gracia de Dios, ¿verdad? La otra es la obra de Dios, el dador de la gracia, y por último el regalo de gracia. Así está dividido el bosquejo. Entonces vamos a mirar la primera parte, lo que es la condición del hombre sin gracia. Vamos a estudiar del versículo 1 al 3, dice la palabra del Señor así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, vamos a pensar primeramente en la primera parte que está ahí en el versículo 1, cuando dice: y Él os dio vida, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, ¿cuál era la condición de nosotros antes de que el Señor nos diera vida? Ahí dice, cuando ustedes estaban, dice, muertos. O sea, que la condición del hombre antes de que el Señor le dé vida es estar muerto. Ahora, ¿por qué? El mismo texto lo dice: por vuestros delitos y pecados. Otras versiones dice por sus transgresiones y por sus maldades, dice otra versión. Y hay otra que dice por estar alejado de la verdad.
Entonces, la condición del hombre aquí es muerto. Ahora, ¿por qué? Pues Pablo lo dice en Romanos 6, 23, dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, eso es lo que nosotros podemos mirar aquí en este versículo. Dice, ustedes estaban muertos, ¿pero por qué? Por sus pecados. ¿Pero por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, la condición de una persona antes de que el Señor le dé vida es estar muerto. Ahora, según esto, nosotros estamos recibiendo lo que nos merecemos. ¿Por qué? Por nuestro pecado, por pecadores. Ahora, en los siguientes versículos que vienen, ahorita el versículo 2, realmente nos vamos a dar cuenta si nosotros estábamos muertos, porque nosotros podemos decir, bueno, yo no estaba muerto, ¿verdad? Pero a la luz de esto que vamos a ver, yo creo que cada uno de nosotros nos vamos a dar cuenta que en realidad sí estábamos muertos, como dice la Biblia. Entonces, esa es la condición, pero, ok, mire lo que hace un muerto. Vamos al versículo 2. Dice que ¿qué es lo que hace? Dice, seguir la corriente, dice, de este mundo. O sea que prácticamente lo que está diciendo es que un muerto vive como todos los demás pecadores, como todos los impíos, así vive un muerto. O sea que todos los que no conocen al Señor son muertos. Vamos con la corriente, aceptamos todo lo que el mundo dice y todo lo que el mundo hace. Ahora, yo me puse a pensar que cuando dice aquí que seguían la corriente de este mundo, esta palabra seguir, hoy en este tiempo es bien común en las redes sociales, ¿verdad? De por sí que le voy a decir, mire a quién sigue usted, ¿verdad? Porque la cuestión es, o sea, mire, analice o a quién sigue, ¿verdad? En las redes sociales y se va a dar cuenta de quién es seguidor, si va con la corriente del mundo, ¿verdad? Entonces, póngase a pensar, agarre una lista, agarre su Facebook, su Instagram y sus redes sociales y busque, bueno, yo sigo a este, y se va a dar cuenta realmente de quién es seguidor. Jesús invitó a la gente a seguirlo. Síganme, me dijo Jesús. Entonces yo lo invito a seguir a Jesús también, ¿verdad? No a los que van con la corriente de este mundo. Ahora, ¿qué más dice? Que seguían la corriente del mundo. Ahora, ¿cómo viven los que siguen la corriente de este mundo? Sigue diciendo ahí el texto, conforme dice al príncipe de la potestad del aire, conforme al espíritu que domina a los desobedientes. O sea que los muertos siguen la corriente del mundo y viven conforme al espíritu que opera en los desobedientes. Ahora, ¿quién domina a los desobedientes? Jesús. Es Satanás. Eso es lo que está diciendo. Entonces, un muerto lo que hace, sigue la corriente del mundo, ¿pero por qué? Porque hace lo que Satanás quiere. Así vivíamos, conforme a los deseos de Satanás. Ahora dice Pablo ahí en el versículo 3. Nosotros, dice, también vivimos ahí. O sea, nosotros estuvimos ahí, de ahí venimos. De ahí salimos, dice Pablo. Vivíamos en los deseos de la carne. O sea, haciendo la voluntad de la carne. ¿Qué será hacer la voluntad de la carne para que podamos entender? Pues yo de repente lo puedo resumir en que hago lo que me pegan ganas de hacer, ¿verdad? O sea, lo que me pegan ganas a mí, a mi carne de hacer, eso hago. Así lo puedo resumir, pero la Biblia da una definición de lo que son los deseos de la carne. Entonces, ahorita que yo lea esta lista, de repente usted puede analizar y decir si usted caminaba igual que Pablo y que yo, ¿verdad? Porque dice ahí, todos anduvimos aquí, ¿verdad? Pero de repente puede que digamos nosotros, no, es que yo no andaba ahí. Entonces dice la lista en Gálatas 5, versículo del 19 al 21, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. ¿Nunca ha tenido algún enemigo? Pleitos, dice, no se ha peleado con nadie, nunca ha tenido pleito con nadie. Ira,
nunca se ha enojado, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, dice, y cosas semejantes a estas son las obras de la carne. Entonces dice Pablo, nosotros antes ahí estábamos, de ahí salimos. Eso es lo que él está diciendo. Entonces, si nosotros alguna vez practicamos algo de lo que está en esa lista, de ahí venimos también. Ahora, ¿qué más dice? Haciendo la voluntad de los pensamientos. O sea que lo que yo pienso, lo planeo y lo ejecuto. Sin considerar a Dios en mis caminos. Vivíamos como queríamos. ¿Quién no ha vivido así? Ahora dice la Biblia, o sea, por vivir así, ¿verdad? Dice, por eso, éramos por naturaleza hijos de ira. Otra versión dice, por lo tanto, éramos merecedores de la ira de Dios, éramos merecedores del castigo de Dios. Entonces, hermanos, podemos hacernos una pregunta, ¿por qué pecamos? ¿Por qué pecamos? Pues no somos, ¿verdad? No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos por ser pecadores. Porque esa es nuestra naturaleza. O sea que nosotros, nuestra naturaleza es pecador. Entonces, como yo soy un pecador, entonces por eso peco. Porque yo soy mentiroso, por eso miento. Entonces, lo que Agustín de Hipona pedía al Señor era que su naturaleza fuera cambiada, de modo que él pudiera obedecer al Señor. Y dice la palabra de Dios al final del versículo 3, igual dice que los demás. Entonces, hermanos, según la Biblia, nosotros estábamos muertos y por esa causa vivíamos haciendo maldades, transgresiones, pecando y haciendo nuestra propia voluntad. ¿Y sabe qué? Eso es lo que hacen los muertos. Ahora, una vez que yo estaba compartiendo el evangelio con alguien me dijo, si el problema, me dice, con todo lo que vos me estás diciendo, me dice, está bien, pero yo no estoy muerto porque mírame aquí vivo, me dice. Bueno, le digo yo, vos estás vivo ahí físicamente, pero espiritualmente vos estás muerto. Ahora yo le voy a explicar por qué. En Génesis 3, el Señor le dijo a Adán que si él pecaba, él moriría. Y Adán pecó y murió físicamente. No murió físicamente. ¿Qué hizo el Señor? El Señor vino, lo agarró y lo sacó del Edén. El Señor lo agarró y lo sacó fuera de su presencia. Entonces, para Dios, la definición de muerto es estar separado de Él. Eso fue lo que hizo con Adán. Vos no vas a estar conmigo, vas para afuera. Y a eso Dios le llamó que Adán iba a morir. Entonces, para Dios la definición de estar muerto es estar separado de Dios. Entonces, cualquier persona, hermanos y hermanas, que está separado de Dios, está muerto. Puede estar ahí, vivo físicamente, pero está muerto. Así dice la Biblia. Ahora, ¿qué capacidad tiene un muerto? Pues no tiene ninguna capacidad. Un muerto no puede hacer nada, no puede comer, no oye, no mira, no respira, no puede hacer absolutamente nada. Lo que acabamos de leer ahorita en el texto que se leyó en Ezequiel 37, la palabra del Señor nos llama huesos secos. Pero no solo dice ahí en lo que leímos que estaban secos, sino que dice que estaban secos en gran manera. O sea, no es que estaba una persona ahí muerta y que todavía estaba con la carne.
ahí había un muerto y lo único que habían eran esqueletos, huesos secos en gran manera. Eso era lo que había ahí, eso en lo que acabamos de leer. Ahora, ¿qué puede esperar usted de un hueso seco? En gran manera, ¿qué se puede esperar de un hueso seco? Nada. Esa es la condición del hombre sin Dios. Un hueso seco, un muerto. Entonces, ¿qué hace el Señor? ¿Qué hizo Dios por un muerto, por un hueso seco como usted y como yo? ¿Qué hizo el Señor? Y vamos a ver la siguiente parte, que el Señor es el dador de la gracia, pero vamos a mirar la obra de Dios del versículo 4 al versículo 7. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y mire cómo comienza el versículo 4. Primero usted está diciendo, ustedes están muertos, ustedes están condenados y lo único que se merecen es la ira de Dios por sus delitos y por sus pecados. Ustedes vivían ofendiéndome, haciendo lo que hace todo el mundo, seguían la corriente de este mundo. Pero Dios, dice, así comienza, que es rico en misericordia. O sea, no es que Dios es misericordioso, es rico, o sea, Él tiene abundante, Él tiene toda la misericordia. Es rico en misericordia, dice. Y cuando nosotros hablamos de misericordia, tener misericordia es que Dios no nos está dando a nosotros lo que nosotros nos merecemos. O sea, por la condición de nosotros, ¿qué merecíamos? Ahí lo leímos, merecíamos la ira de Dios. Pero dice que Dios es rico en misericordia, o sea que Él no nos va a dar lo que nosotros merecemos, porque lo que nosotros nos merecemos era la pena de muerte, la ira de Dios, el infierno, es lo que nos merecemos por ser pecadores. Pero Dios, que es rico en misericordia, y después dice ahí, por su gran amor con que nos amó. O sea, que a pesar, hermanos, de lo que nosotros éramos, a pesar de donde el Señor nos encontró, yo creo que a la mayoría de todos el Señor nos ha sacado del lodo. Y cada persona que ha venido a Cristo sabe de dónde lo sacó el Señor. Pero Dios, dice, nos dio vida. Aún, dice en el versículo 5, estando ustedes muertos. O sea, aún a ustedes haciendo lo malo, aún siguiendo la corriente de este mundo, aún rechazando a Dios, yendo en contra de Él. Aunque usted y yo no merecíamos nada de Dios, dice, Dios os dio vida. El Señor hizo que un hueso seco tuviera vida. Ahora, ¿cómo puede un muerto vivir? Lo leímos ahorita, pero yo voy a tratar de explicárselo cómo puede un muerto vivir. Imagínese que usted le va a compartir el evangelio a alguien y le dice el Señor, así como le dijo a Ezequiel, hablale a ese hueso seco. Señor, ¿cómo le voy a hablar a ese hueso seco?
¿Acaso que me voy a ir? ¿Cómo le voy a hablar a un muerto si no escucha? Eso es lo que nosotros podemos decir. Decile, dice el Señor, en eso que leímos de Ezequiel, que oiga la palabra del Señor. Decile que oiga la palabra del Señor. Y no solo eso, decile que yo le voy a dar espíritu y que le voy a dar vida a ese hueso seco. ¿No le parece a usted un milagro eso? Hermanos, cada persona que viene a Cristo es un milagro del Señor. Que Él agarre un hueso seco y le dé vida. Pero dice el Señor, anda a decirle que oiga la palabra del Señor. De modo, hermanos, que hasta que nosotros oímos la palabra del Señor, Él nos da espíritu y nosotros vivimos. Hasta ese momento nosotros podemos tener vida, y eso fue lo que pasó con Lázaro. ¿Se acuerdan? Ahí en Juan capítulo 11 dice, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. O sea que llegó Jesús y Marta le dijo, Señor, tiene 4 días de estar muerto, ya hiede. Y escuchó la voz de Jesús. Dice Juan 11, 43 al 44, habiendo dicho esto, dice, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, o sea, estamos hablando de un muerto de 4 días, el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Hermanos, lo que nosotros miramos aquí es que un muerto, un hueso seco, lo único que puede oír para poder vivir es la voz de Jesús. Y ahí tenemos el ejemplo. Lo único que puede oír y lo único que puede darle vida a usted, a mí y a cualquier pariente suyo, cualquier compañero de trabajo, a un hijo, a su padre que no conoce, es la voz de Jesús. Es lo único que puede darle vida. Muchas veces, hermanos, nosotros menospreciamos el poder de Dios. No, es que fíjese que mi esposo ya se fue de la casa. Ya me está por ponerme el divorcio. Si el Señor levantó un muerto de 4 días, ¿no va a restaurar su matrimonio, hermano? ¿Cuántas cosas no puede hacer el Señor si nos da vida a nosotros? Y esto es lo que decía Agustín, que nosotros no podíamos escuchar la voz de Dios para obedecerlo, a no ser que Él nos diera la capacidad y que Él nos diera vida para que nosotros pudiéramos oír la voz de Jesús. Yo le voy a decir una cosa, hermano, si usted hoy puede escuchar la voz esta del Señor que nosotros estamos leyendo aquí, es porque Dios es rico en misericordia, porque lo amó tanto a usted que hizo que un muerto, que un hueso seco, como usted y como yo, tuviera vida. Eso es lo que hizo el Señor. Ahora, mire lo que sigue diciendo aquí. Cuando el Señor nos dio vida, fíjese bien, dice, nos resucitó, dice, y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Mire lo que está hablando aquí, o sea que está hablando que cuando una persona pasa de estar muerto
a vida, dice, que es resucitado. Pero sabemos, por lo que ya miramos, de que para tener vida lo que necesitamos es estar unido a Cristo otra vez. Entonces dice, nos resucitó y nos hizo sentar a los lugares celestiales. O sea, juntamente con Él nos resucitó. ¿Cuándo? Cuando levantó a Jesús de los muertos. Juntamente con Él, dice, nos resucitó. O sea que el Señor nos resucitó a nosotros también. O sea que de modo, hermanos, que si Jesús no hubiera resucitado, usted estaría muerto también. O sea que nosotros podemos tener vida por la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso usted y yo podemos tener vida. Por eso un hueso seco puede tener vida por la muerte y resurrección de Cristo. ¿Cómo no vamos a servir al Señor si Él murió para darnos vida? Y lo leemos a través de toda la Escritura. Yo les di vida a ustedes. Y dice que nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Y después dice ahí al final del versículo 6, dice, y nos muestra las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad. Versículo 7, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos a nosotros como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo. O sea que aquí lo estoy leyendo esto en otra versión. Versículo 7 de la Reina Valera dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, el Señor está salvando personas todos los días. El Señor está haciendo crecer la iglesia. Pero como decía hoy en la mañana, nosotros pensamos que tiene que ver con nosotros. Pero realmente no tiene que ver con nosotros, sino que dice que es para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. El Señor hace que un hueso seco pueda tener vida para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Y en estos versículos, hermanos, lo que hemos visto hasta ahorita es nuestra condición y la obra de Dios. Ahora, ¿por qué hizo? ¿Por qué lo hizo el Señor? ¿Por qué el Señor le dio vida a un perdido, a un pecador como usted y como yo? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor le dio vida a un pecador? ¿Cuál es el propósito del Señor? Solo gracia. Vamos a ver ahí en el versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué el Señor lo hizo? Por gracia. Somos salvos por gracia y no por obras. Ahora, esta palabra, hermano, gracia, que es lo que estamos hablando, solo gracia, esta palabra gracia, en griego, es la palabra charis, que significa regalo, significa favor hacia alguien, significa buena voluntad. Ahora yo quiero que usted agarre su Biblia y vaya un poquito atrás al capítulo 1 y vamos a leer el versículo 5. Mire lo que dice el capítulo 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿según qué dice ahí? ¿Según qué? Según el puro afecto de su voluntad. Después en el 11, ¿qué dice? En el 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. ¿Según qué? El designio de su voluntad. ¿Sabe qué, hermano? Somos hijos del Señor porque Él quiso.
por el puro afecto de su voluntad. Nada más. No tiene nada que ver con usted. También el Señor nos salvó a pesar de nosotros. De modo, hermanos, que la gracia es la buena voluntad de Dios de ofrecer gratis la salvación a un pecador que no se merece más que el infierno. O sea que hemos recibido un regalo que nosotros no merecemos. Ahora yo le voy a decir una cosa, el Señor no es igual que nosotros. Solo póngase a pensar cuando da un regalo usted. Usted de repente puede dar un regalo cuando alguien está cumpliendo años, una graduación, porque sacó buenas notas, y por tantas cosas usted puede dar regalos cuando alguien lo merece. Ahora, ¿cuándo le ha dado un regalo usted a alguien que no merece? ¿Cuándo? ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién puede dar un regalo cuando no lo merece? Solo Cristo. Cristo nos ha dado el regalo de poder estar sentado con Él en los lugares celestiales, de poder estar en comunión con Él por gracia. Solo por gracia, solo porque Él quiso, solo porque Él, como decimos aquí en Honduras, solo porque a Él se le antojó. Somos salvos por el puro afecto de su voluntad. Por gracia sois salvos, dice al final del versículo 7. Ahora, en esta parte que nosotros estamos viendo, no solo dice por qué somos salvos, que eso es importante entender también, sino que dice por qué no somos salvos. Y dice, no por obras. O sea que no somos salvos por obras. Las obras no salvan. Las indulgencias, como nos explicaba Héctor la semana pasada, tampoco salvan. Ninguna obra que nosotros podamos hacer nos va a salvar, tampoco una oración. Que muchas veces hay personas que oran como un rito. Haga esta oración. Eso no salva. Tampoco somos salvos, hermanos. La vez pasada yo escuché que alguien decía que porque Dios sabía en su presciencia de que yo iba a aceptar a Jesús, entonces por eso Él me escogió, lo cual sería una obra también. Aparte de eso, cualquier obra que yo pueda hacer es mala. Cualquier obra que nosotros podamos hacer es mala. De modo que es imposible que nos podamos salvar, es imposible que podamos resucitar, es imposible que podamos volver a tener comunión con Cristo, si no es por su gracia. Esta semana miré un post que decía, la gracia de Dios, decía, es el 60% de mi salvación. El otro 40% lo pongo yo, dice. Y yo quedé viendo aquello y digo, no, hermanos. Somos salvos el 100% por la gracia de Dios. Somos salvos por las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, dice el versículo 7 de Efesios 2. Por las abundantes riquezas de su gracia. Ahora, para terminar, ¿cómo yo sé
¿Cómo usted, hermano, fíjese bien, sabe si usted ha recibido la gracia de Dios? Porque de repente usted puede decir, bueno, yo soy salvo por gracia, aquí estoy oyendo. Pero ¿cómo puede usted saber que de verdad está vivo? Pues la Biblia también dice cómo, ¿verdad? O sea, la Biblia dice cómo somos salvos, cómo no somos salvos, pero también dice cómo viven los que ya son salvos. Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. Versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora, mire lo que enseña la gracia. O sea, la gracia, hermanos, no nos enseña a que nosotros podemos pecar, como una vez escuché que alguien le dijo a alguien, pero explícame cómo es la gracia. Mira, la gracia es como que vos agarres el carro y te pases todos los semáforos en rojo y no tenés ninguna consecuencia. Eso se llama gracia, le dice. La Biblia dice que la gracia nos enseña, dice en el versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Ahora, ¿por qué les digo esto? La impiedad y los deseos mundanos les hace como parecido a los primeros 3 versículos que leímos, cuando decía que seguíamos la corriente del mundo, que vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestros pensamientos. ¿Les parece parecido lo que dice aquí? La gracia de Dios, dice, nos enseña que renunciemos a la impiedad y que renunciemos a los deseos mundanos y que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que nos enseña la gracia. La gracia del Señor no nos enseña a pecar, nos enseña a apartarnos del pecado y a vivir aquí para testimonio de la gloria de Dios. Nos enseña a renunciar a la vida mundana y a los deseos pecaminosos, apartarme del pecado, y me enseña a vivir como Dios quiere que yo viva. Y eso, hermanos, que yo les estoy diciendo aquí, fue lo que nunca aceptó Pelagio. Terminó Pelagio siendo exiliado a Constantinopla y declarado por la iglesia como un hereje, o sea, como una persona que se apartó de la verdad. Él nunca aceptó de que quien le da vida a un muerto es Jesús. Hermano, de modo que si usted está hoy aquí y está escuchando esto, y usted quiere que el Señor le dé vida, usted lo que tiene que hacer es reconocer que Jesucristo es el Señor y que Él es quien nos da vida para la gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Agradecemos, Señor, por esta palabra, Señor, que acabamos de leer, y agradecemos, Señor, por las riquezas de tu bondad, por habernos amado, Señor, por habernos rescatado, por sacarnos, Señor, de donde estábamos muertos. Padre, yo te pido, Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, que tú puedas obrar en su corazón, que puedas darle un nuevo corazón para que pueda escuchar tu voz. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.